comienzo que este no podía haber. Y gracias a los fallos técnicos que de vez en cuando nos hacen favores, como este, que Antón Castro recite este poema dedicado a Rosendo Tello. Pues nada, bienvenidas y bienvenidos. Los que ya lleváis 20 sesiones, pues ya somos amigos. Los que lleváis menos, pues lo tenéis difícil para probar. Y los que venís por primera vez, pues venís pronto para el inicio del curso siguiente. Así que, genial por todos. Bueno, yo doy la bienvenida a todo el mundo. Por igual, vengáis por primera vez o vengáis por 20ª vez a este curso que realmente creo que ha sido un disfrute de conocimiento y de conocimientos compartidos gracias pues, a todos los ponentes que han pasado a lo largo de todas estas sesiones. Desde la Diputación, desde el Servicio de Archivos y Bibliotecas, creo que lo que me toca es especialmente agradecer a la Fundación Gaspar Torrente y a su presidente, que es Vicente Fuster, que luego le daré la palabra también para que presente como es debido a Antón Castro, que creo que es un gran colofón para este curso que ha tenido una gran calidad y creo que nos ha permitido pues, tener una visión panorámica de todo lo que tiene que ver con la historia, la cultura, los recursos y los retos que tenemos planteados en Aragón, en la cultura aragonesa. Como decía, creo que es una suerte que desde Diputación tengamos colaboradores y entidades de tanta potencia y de tanta calidad como la Fundación Gaspar Torrente, y creo que por nuestra parte, como suelo decir muchas veces, lo que más fácil podemos hacer las instituciones es pagar, es decir, apoyar a quien crea cultura. Y creo que este es el ejemplo pues, también de la simbiosis entre lo institucional y las entidades culturales y sociales de Zaragoza. Así que nada más. Vicente, enhorabuena por todo el trabajo, gracias por haber puesto el listón tan alto, porque claro, ahora los alumnos que no aprueben, pues tienen que repetir y van a tener la suerte de disfrutar de nuevo de un curso más. Los que habéis aprobado, porque luego ya habrá, no sé si hoy, pero posteriormente habrá entrega de diplomas, pues tendréis que pagar más por poder venir al segundo curso. Estáis a tiempo de suspender si queréis. Nada más, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, buenas tardes a todos, gatos. Como decía Sebe, nuestro diputado de Archivos y Bibliotecas, efectivamente llegamos al final del curso, este primer curso de Historia, Cultura e Identidad de Aragón, y lo hemos hecho repasando, por supuesto, la historia, pero también el derecho foral, el arte, el cine, las lenguas, la literatura, la antropología, el aragonesismo, la economía, incluso los clubes de élite como generadores de identidad colectiva también. Y hoy vamos a terminar con este colofón del que ya habéis tenido anticipo ahora con este recital de este poema de Rosendo Tello con Antón Castro. Solamente quería, por un lado, en primer lugar, agradecer al profesorado, a todos los ponentes que han pasado por el curso, que la verdad han sido estupendos, así nos lo habéis hecho saber y compartimos la opinión. Gracias también a todos vosotros, a todos los seguidores, a los alumnos del curso, los que habéis ido viniendo presencialmente y los cientos que nos siguen online, hasta más de 500, que es el total de los inscritos en el curso. Y también a los coordinadores técnicos de la jornada. Hoy tenemos a Alberto Alcaine, otros días hemos tenido a Eduardo Fernández y la mayor parte de los días ha estado Miguel Martínez Tomé, que hoy estaba con una intervención dental y no podía acompañarnos. También gracias, por supuesto, a la Diputación Provincial, que hoy nos acoge, que nos ha acogido en varias de las sesiones y que ha sido nuestro principal patrocinador para la realización de este curso, y también específicamente al diputado delegado de Archivos y Bibliotecas, José Manuel Sebe La Torre, por todo el apoyo, y ha visto que ha compartido muchas sesiones con nosotros. También a la Universidad de Zaragoza, sus demás colaboradores, y a la Fundación de la Caja Rural de Aragón.
Y en nombre de la Fundación quiero decirles que hoy terminamos este curso, pero las actividades no se detienen y sigue habiendo actividad. De hecho, próximamente recibirán información de las próximas 19ª jornadas del modelo de Estado, que tendrán lugar el día 6 y 7 de noviembre. Y como ya tenemos las direcciones de todos, pues les enviaremos la invitación para que puedan asistir. Muy interesantes, unas jornadas en las que participarán hasta 8 partidos de ámbito territorial para tratar cuestiones como la financiación autonómica, que ahora está en pleno debate en estos momentos, o el modelo territorial inconcluso, que todavía que está sin cerrar después de 40 años de historia de la Constitución, etcétera, etcétera. Toda esta información les llegará y, por tanto, están invitados especialmente a acudir. Es más, el primer día de estas jornadas presentaremos la revista número 18 de la revista El Ebro, que, si recuerdan, recoge las ponencias que tuvieron lugar en unas jornadas de política lingüística del Día de la Lengua Materna, que tuvieron lugar precisamente aquí, también en la Diputación, entre otros aspectos, en un número monográfico dedicado al tema de las lenguas, que fue muy interesante, y por supuesto a los asistentes se les entregará el recién salido del horno, que estará para el día 6. Bueno, como les decía, con esto yo ya doy por clausurada las jornadas para que así ya dejemos al ponente todo para él. Pero antes de eso sí que quiero presentarle, porque aunque ya le conocen, o muchos de ustedes le conocerán, pues Antonio Rodríguez Castro, más conocido por todos como Antón Castro, pues nació en Arteixo, La Coruña, quinto mío, unos meses mayor. Se nota, ¿verdad? Llegó a Zaragoza en 1973. Yo llegué en el 77, y tenía un poquillo. Qué rivalidad tan peligrosa. Llegó a Zaragoza en el 78, pero no sin antes ya haber residido en el Aragón profundo. Residió en Camarera de la Sierra, Urrea de Jaén, Cantavieja y la Iglesia de Cid, si no estoy equivocado. Por tanto, es un gallego de nacimiento, un aragonés, incluso aragonesista de corazón, y tiene un conocimiento profundo no solo de la sociedad de Zaragoza, de la sociedad aragonesa, sino del Aragón profundo, que también es muy importante para las cuestiones que nos ocupan hoy y para lo que ha sido el devenir de este curso. Bueno, fue jefe de cultura del periódico El Día, en el que dirigía el suplemento cultural Imán. Formó parte de la primera redacción del periódico de Aragón cuando se creó, y pasó a dirigir los suplementos Rayuela y Cultura, y desde 2001 forma parte de Heraldo de Aragón como director del suplemento Artes y Letras, que ustedes tienen oportunidad de ver todas las semanas, donde ha desarrollado una labor ingente en los 3 medios. Pero además también ha hecho una gran labor con programas de televisión. Empezó con Antena Aragón de verdad, la que se llamaba Antena Aragón. Después con la local RTVA, y finalmente en la actual Aragón Televisión, donde mantuvo un programa Borradores, seguramente que recordarán, durante 6 años. Desde el 2006 hasta el 2009. Bueno, pues por todo este inmenso trabajo, además de algún otro que comentaremos ahora, recibió en el 2013 el Premio Nacional de Periodismo Cultural, premio importante de prestigio, incluso bien dotado, lo cual el prestigio del premio. Y en la ciudad de Zaragoza le hizo, hace apenas 2 años, en el 2022, le hizo hijo adoptivo de la ciudad. Dijo, es la ciudad de mi vida, dijo Antón, refiriéndose a Zaragoza, eso y eso. Bueno, pues... Lo más bonito yo creo que fue, no le quiero, es cuando dije que de Zaragoza me gusta hasta el cierzo. Dijo unas palabras muy bonitas, recuerdo perfectamente el acto aquel, dijo unas palabras preciosas de Zaragoza, de Aragón y de los aragoneses. Bueno, además de todo esto, solamente recordar que es autor, en su faceta de escritor, es autor de más de 30 obras publicadas. Escribió en castellano, pero también en gallego, que es su lengua materna. Tiene unos cuantos libros y publicaciones también, especialmente de poesía. Voy a recordar solo unas pocas que tienen que ver con el asunto que hoy nos ocupa, o que por su interés general que seguramente las conocen. Mitologías en el 87, Bestiario aragonés en el 91, Aragoneses ilustres, ilustrados e iluminados, lo precioso que le dice todo, con José Luis Cano, pues, que hizo las ilustraciones en el 92.
Veneno en la boca, entrevistas en el 94, El testamento de amor de Patricio Julve en el 95, con una reedición de este libro, pues en una campaña de estas que vamos con los pueblos, pues José Manuel de la Torre, que Antón fue uno de los pioneros también, de los que empezó a ir a participar en esas rutas. Los fieles imposibles del 98, Vidas de cine en el 2002, tratando sobre los cineastas aragoneses, seguro que nos va a comentar también algo de eso hoy. Fotografías veladas en el 2008, Sordica, la novela Cariñena en el 2012, La leyenda de la ciudad sumergida en el 2014, etcétera, etcétera. Y la última, hace apenas un par de meses, que se presentó en el centro del jardín, un libro poemario, un libro de poesía en la editorial Olifante. Como veis, no ha parado desde que llegó, supongo que antes de venir aquí tampoco paraba, y es un verdadero lujo tener como ponente de cierre de este curso a Antón Castro. Así que todo. Buenas tardes a todos. Es un placer de verdad estar aquí en un lugar que además le tengo mucho cariño y que yo trabajé. ¿Se me oye bien? Trabajé 8 meses y fue un periodo muy bonito, precioso para mí. ¿Pasa algo? Sí, perdón. Vale. Ya me parecía, es que no lo veía claro. Vale, sí. Bueno, decía ahora Vicente, bueno, muchísimas gracias a Vicente y a José Manuel. Por cierto, hoy es el Día de las Bibliotecas, como saben. Borges decía que cuando se imaginaba el paraíso pensaba en una biblioteca, y yo antes de venir aquí he estado en la inauguración de una biblioteca, que es la biblioteca de un ilustrador, editor, también escritor, que se llama Javier Hernández, y es en la biblioteca del Colegio María Zambrano. Han hecho una biblioteca muy bonita, preciosa, y ha sido muy bonito ya ese primer reconocimiento a un día tan especial para hoy, que además es también, como saben, el día de José Manuel Pérez La Torre. Ha dicho Vicente que pensaba que yo antes de venir aquí había hecho muchas cosas. La verdad es que lo que había hecho básicamente era intentar jugar al fútbol. En mi campo de Arteixo, que saben ustedes ahora que es muy conocido sobre todo por Zara, el campo donde yo jugaba era el campo donde entrenaba el Deportivo de La Coruña cuando estaba en primera división, y lo dirigía, como saben, un entrenador que se llamaba Arsenio Iglesias. Los Arsenio Iglesias venían a entrenar prácticamente de martes a jueves o veces a viernes, y a mí lo que más me gustaba es ver los entrenamientos. Me escapaba de clase, entonces veía, por ejemplo, a un entrenador que se llamaba Arsenio, era un jugador que muchos de ustedes se acordarán, se acordarán, que se llamaba Marcos Vales, y que su padre jugaba en aquel equipo, en el Deportivo. Se llamaba Pepe Vales, era muy fino, igual que Marcos Vales, y llegó a ser, como Marcos Vales, una vez internacional. O sea que yo en aquel momento realmente no me dedicaba mucho a la cultura, sí tenía inquietudes, pero me pasó una paradoja muy graciosa, que era que yo estudié FP, le tengo miedo a la corriente, pero fui capaz de terminar FP2. Entonces, cuando vine aquí a Zaragoza, pues recuerdo que lo primero que hice, y a Pepe Medero le hará mucha gracia, fue intentar terminar de leer el Ulises de Joyce, porque yo vine a vivir en una comuna de objetores de conciencia, en la calle Castral, Horizonte 13, y de repente lo primero que me encontré, entre otras cosas, entre muchos libros de Integral, todo aquellos libros, digamos, un poco de buenas vidas, artesanos de lo necesario, todo aquello, pues había la edición de Rueda de Joyce. Entonces, pues yo me acuerdo que intenté leer, y además tuve un golpe de suerte para terminarlo, que fue que yo también aprendí yo sabía trabajar un poco de paleta, de albañil, ¿no? Y entonces, arreglando unas cosas en la calle San Pablo, teníamos un estudio, un lugar de trabajo, estos chicos que también eran artesanos, me caí un día enyesando unas paredes, entonces tuve que estar como 10 días en la cama sin moverme. Entonces lo aproveché para leer Joyce. Es la verdad, yo sé que parece raro, que parece preparado para Pepe, pero les pregunto qué es exactamente eso. Y luego me pasaron distintas cosas, se me olvida que trabajé estas cosas raras que hace uno. No sabía muy bien qué hacer con mi vida, estuve a punto de ir a trabajar, de irme a vivir a un pueblo que se llamaba Elilla de Ebro y ser el capataz de una granja.
pero no, el señor que era un arquitecto de Zaragoza muy conocido, Joaquín Navarro, me dijo, pero ¿cómo te voy a dejar ahí si te vas a helar y te vas a morir de frío en la casa? Y entonces me volví aquí y, bueno, pues hice cosas peores, por ejemplo, engendré un hijo. Entonces tuve que buscarme la vida ya desesperadamente y trabajé unos años en un bingo y ya me gustaba mucho leer y escribir. Como ha dicho Vicente, yo empecé siendo escritor en gallego, pero me interesaban mucho los periódicos. Siempre me han gustado mucho los periódicos. En aquel momento ya existía el Diario de Aragón. Yo recuerdo que ya escribía Mariano Gistán unas piezas preciosas que, bueno, que a mí siempre me volvían loco. También en Heraldo leía siempre la hoja de lunes en la que escribía de poetas aragoneses Guillermo Udel. Entonces, es decir, todo ese mundo me fue atrapando. Y bueno, hubo un momento que me di cuenta que la literatura iba a ser mi vida, ¿no? Y a la vez los periódicos nacionales, sobre todo El País, que fue para mí una escuela El País era para mí como una prolongación digamos, de ese sueño que yo tenía de escritor. Pues yo resulta que al margen de los libros que leía, todo lo que leía muchísimo, y además de alguna manera incluso traducía, fíjense ustedes que loco estaba, traducía a los escritores en castellano al gallego, porque yo en ese momento quería ser novelista y poeta en gallego, y entonces me parecía que para escribir como García Márquez tenía que conseguir trasladar ese lenguaje de García Márquez al gallego. Bueno, esas cosas hacían, esas locuras, pero tuve un golpe de suerte, conocí a los chicos de la librería Muriel, hoy librería Antígona, y ellos me invitaron a colaborar en el suplemento del día. Y bueno, a mí siempre me han gustado mucho las escritoras, me han vuelto loco, no sé por qué, siempre me he sentido como más cómodo con los escritores que con los escritores, no sé por qué, la verdad. Y publiqué mi primer artículo en el año 86 sobre Isaac Dinesen, Karen Blixen, la mujer de Memorias de África, ¿se acuerdan? Bueno, esa escritora me volvió loco. Ese libro, además, estaba traducido por Javier Marías y estaba prologado por Mario Vargas Llosa. Bueno, pues ahí empecé a colaborar y un día conseguí entrevistar a un escritor que se llamaba Néstor Luján y el Día de Aragón no lo había entrevistado. Me encontré con la redactora jefa, Canelola Ester, y me preguntó, ¿qué haces, Antón? ¿Dónde vas? Digo, pues nada, voy a transcribir, voy a llevar a la radio con Julia López Madrazo esta entrevista. Y me dice ella, ¿no te importaría subir a la redacción, al portal del día y hacerlo para nosotros? Y bueno, pues yo que no había estado nunca en un periódico, aunque me gustaba mucho, de repente me veo allí encerrado en una habitación, me dan aquellos folios grises que tenían 1800 caracteres justos y me pongo a la y estando allí aparece Plácido Díez Bella, que era entonces uno de los directores más jóvenes que había en España, tenía 28 años, y me dijo, ¿te gustaría hacer prácticas de verano en el día? Y yo que acababa de dejar el bingo y tenía ya 2 hijos, siempre he sido así, bueno, pues dije, allá vamos. Y bueno, ahí empezó todo, ¿no? Y recuerdo que, claro, de repente el primer escritor aragonés que me tengo que entrevistar, que ya conocía unos cuantos, fue Luis del Val. Luis del Val acababa de ganar el premio en la CGJON, quiero recordar, por un libro que se llamaba algo así como Buenos días, señor ministro, y recuerdo perfectamente, claro, fue para mí una experiencia maravillosa. Yo lo conocía, tenía algunos libros suyos, uno muy raro que tenía, porque tenía aquí en la cadena SER un programa que se llamaba, si se acuerdan ustedes, como algo así como 1430. Y bueno, fue una experiencia maravillosa. Y a partir de ahí, bueno, a mí Aragón ya se me metió en vena. Yo solo quería escribir y estudiar aragoneses. Y bueno, pues a partir de ahí se fue un poco construyendo esta pasión que he sentido siempre por los grandes personajes de Aragón. Bueno, hay otro detalle, otros 2 detalles que les voy a contar porque están aquí en la sala. Yo todos los años, como era gallego, hablaba gallego, traducía en gallego, escribía en gallego, incluso había ganado algunos premios en gallego, daba todos los años una conferencia del Día de las Letras Gallegas. Y recuerdo perfectamente que en el año 86 di una conferencia aquí en la sala de música sobre un escritor que se llamaba Aquilino Iglesia Alvarinho. Y vino un señor más moribundo que exuberante de salud, que se llamaba Luciano Gracia.
el gran editor, el gran poeta de poemas, que además había trabajado aquí en la, como saben ustedes, en la imprenta de la Diputación. Y vino a traerme un número de la revista Poemas y decirme, enseñarme, y me dijo, nosotros hemos publicado a este poeta. Poco tiempo después recibo una llamada de un señor que se llama José Luis Melero y me dice, estoy muy emocionado con ese artículo, yo era el albacea, el gran amigo de Luciano Gracia. Entonces, es decir, de repente, una cosa como tan casual, que no tenía nada que ver exactamente con Aragón, ya me puso en el camino de otros poetas aragoneses, de Luciano Gracia, de Manuel Pinillos, de Rosendo Tello, de Ángel Guinda, al que yo también conocí muy pronto, etc. Y luego hay otra cosa, cuando entro en el día, trabajaba una persona que también estaba en la sala, pero ustedes no lo conocen, se llama Mariano Gistain. Y en ese momento, prácticamente un poco después, se murió otro poeta maravilloso aragonés, muy curioso, un poeta, digamos, un poco maldito, que había estado en la cárcel 2 veces, que había estado en París, que vivía en la Adriática con su padre, bueno, en realidad vivía en la calle 10 de octubre y en la calle Tenor Fleta, que se llamaba Julio Antonio Gómez, que había sido uno de los grandes editores. Se murió entonces, le hicimos un reportaje espectacular. No se murió. Alguien me habló de él y fui a su casa, a Tenor Fleta, él no estaba, pero tenía una señora que era como su ama de llaves. Ya sé que les estoy cambiando las cosas, pero no se preocupen. Yo siempre hablo así y les cuento cosas, ¿vale? No se preocupen. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, pues que de repente me empiezan a hablar de este poeta, yo me quedo fascinado, quizá fuera Pepe, otras personas, y me dicen que su ama de llaves, Julio Antonio Gómez, acuérdense, porque cuando vean un libro pues de su editorial, lo primero que tienen que hacer es, pues de todos, lo primero que tienen que hacer es comprarlo, es una maravilla. Bueno, entonces me dicen, voy a ver a la señora, no estaba Julio Antonio Gómez, pero era su casa, él allí conservaba todo, y entonces conseguimos unos materiales maravillosos. Y la persona que me ayudó a diseñar, aunque no era el diseñador del periódico, que era un periodista estrella del periódico, capaz de escribir un artículo sobre la bordeta cuando viajaba en un taxi, era Mariano Stein, pero hizo una serie de cosas maravillosas jugando con las traducciones al árabe, una cosa fantástica. Es decir, ahí también descubrí, claro, primero, como les digo, todo este mundo poderoso aragonés, que siempre cuando tú oyes decir que en Aragón no ha pasado nada en la posguerra, yo me enfado porque digo, no, aquí ha pasado lo mismo que en León, que en Galicia, que en Cataluña y en todas partes. Es decir, aquí se ha defendido la creación, aquí ha habido revistas, aquí ha habido grandes pinturas, grandes pintores, aquí ha habido un grupo que ha renovado el arte español, que ha inventado una abstracción en España como Pórtico. Es decir, aquí no hay que tener ningún victimismo, ¿no? Y todo eso lo vas aprendiendo de manera muy natural en los periódicos y, por supuesto, también en los libros que tienes, ¿no? Yo hoy en esta conferencia había pensado empezar con Goya, porque como ya han visto que en el epígrafe pone del siglo XIX al siglo XX. ¿Por qué Goya? Bueno, porque saben ustedes, en fin, Goya es seguramente uno de los 10 mejores pintores de la historia del arte. Si se puede decir, si se puede establecer en alguna dirección una clasificación, ¿no? Es decir, estaría yo creo que entre los mejores pintores de la historia. Creo que Goya están viendo ahí uno de los cuadros que a mí más me gusta, que él lo vuelve a pintar luego después ya en un estilo mucho más expresionista, mucho más tenebroso, que es la pradera de San Isidro, que es como uno de los cuadros como más elegantes, ese canto a la vida, digamos, a la alegría, a la fiesta, al mundo exterior, ¿no? Goya es un pintor, yo creo que de los pintores de la historia. Hace poco muchos de ustedes habrán visto el Forever Van Gogh en el Teatro Principal, ese musical, ¿no? Habrán visto que era un personaje realmente atormentado, un personaje con una vida interior enorme, con un sentimiento místico, un sentimiento filosófico. Pero yo creo que es difícil encontrar en la historia del arte un pintor tan complejo, tan totalizador, tan variado, tan filósofo en el fondo como Goya. Goya tiene, por una parte, ese mundo, digamos, esa especie de visión sobre su sociedad
y en ese sentido es un cronista increíble, es un cronista de los vicios, de las virtudes, es un cronista de la imaginación, es un hombre con una capacidad de soñar enorme. Tiene también, es el gran documentalista, el hombre que anticipa, digamos, a lo que sería el reportero de guerra. Sé que es un lugar común, pero es verdad. Saben ustedes que cuando viene Zaragoza, llamado aquí para pintar, para estar, etcétera, pues él lo que hace es ir seguramente con su cuaderno a retratar cuerpos heridos, mal heridos e incluso muertos, ¿no? Y bueno, pues eso es fundamental. Pero luego hay otra cosa muy importante. Hay una dimensión, si quieren ustedes, conectadas con algo que es también el romanticismo. Es decir, él es un hombre que tiene un temperamento, no es un pintor inconsciente, no es un pintor solo visceral, es un pintor muy consciente, muy reflexivo, es capaz de cantar y contar perfectamente los vicios de su tiempo, pero se darán cuenta que tiene un tormento, un torbellino, que tiene una capacidad de ver, de apasionarse por el paisaje, por los seres humanos, por los grupos, por todo, ¿no? Pero además tiene algo que hace de él también un hombre absolutamente moderno, y es un pintor, digamos, con una comezón interior, con un desasosiego, con una angustia que le da también algo de modernidad. Entonces, es decir, todo este conglomerado de cosas, todo el hombre que pinta, todo lo que pinta, es decir, que pasa desde los cartones vitalistas, desde esa pintura luego maravillosa del cortesano, la pintura también de los grupos que son fantásticas, el retrato, bueno, de todo tipo, luego hace, por supuesto, las pinturas negras, pero además, como saben ustedes, Goya es probablemente con Durero, con Rembrandt y con Picasso, el mejor grabador de la historia. Es decir, cuando decimos grabador, cuando decimos mejor, hablando de cultura, bueno, siempre es un poco peligroso. Es como una especie de licencia. Mejor en esto no existe exactamente. Lo que pasa es que es muy difícil. Digamos, tú ves de repente la maestría que tiene, los caprichos, los disparates, la tauromaquia, sus dibujos maravillosos y dices, bueno, es que eso es indiscutible, es decir, es genio, es talento, es oficio, todo eso lo tenía Goya. Y además Goya tenía otra cosa maravillosa, y era un hombre que defendía algo fundamental en el arte, que es el placer de la manufactura, la entrega, la convivencia con los materiales. Probablemente se quedara sordo, entre otras cosas, precisamente por esa relación que ha tenido con el plomo. Pero es un artista, yo creo, que capital, es decir, yo he pensado, seguramente Goya no es el pintor, seguramente desde un punto de vista puramente, digamos, de que te entra por los sentidos, ¿no? Quizá no sea el pintor que más me gusta, pero cuando tú lo miras en toda su complejidad, te das cuenta de que Goya es como el pintor, digamos, más impresionante, es el pintor, digamos, que llega a más lugares, que intuye más cosas, que es capaz de crear unas imágenes que de repente explican un montón de cosas, ¿no? Bueno, pues ese pintor es capital, ese pintor tiene, como saben ustedes, evidentemente ha tenido muchos seguidores en todo el mundo, es un pintor que algunos lo vinculan evidentemente con el impresionismo, es decir, como maestro del impresionismo que abre esa espita, pero también evidentemente con la pintura de guerra. Yo creo que nadie ha pintado cuadros como ni Velázquez, como puede ser el Fusilamiento del 2 de mayo, la carga de los mamelucos y otras piezas que tiene. Pero yo creo que lo que ocurre con él es que de repente es un modelo muy exuberante, muy irreductible, que te da muchos elementos de inspiración. ¿Pasa un poquito? Bueno, vemos esta pieza. Vemos, por ejemplo, uno de los cuadros que también se ha utilizado para explicar un poco esta especie de tensión permanente que vivimos en España, que es muy contemporánea, que es el vuelo a garrotazos, y bueno, que saben ustedes que estaba, por ejemplo, en una película como Jamón, Jamón, o por ejemplo hemos cogido una cosa que a mí me gusta mucho, no he cogido todo evidentemente porque se pueden ustedes imaginar que bueno, que no era, pero solo para que vean, ahora le han quitado la autoría algunas, pero bueno, parece ser que ya ya se la han devuelto. Esta sería Josefina Balleu. Hay una cosa maravillosa en Goya. Yo creo que Goya es un pintor de una extremada delicadeza, sobre todo en dos cosas, en las mujeres y en los niños. Si a veces les parece un pintor bruto, si a veces les parece un pintor brusco, abrupto, incluso desaliñado, de repente verán que rara vez en sus cuadros de niños y mujeres hay algo que nos quede maravilla. Hay algo
que siempre hay algo que le atrapa, que le dulcifica, que le hace más tierno, que le hace más perfecto y que hace de su pintura también algo magistral en las veladuras, en los velos, en un montón de cosas. Quiero decir que en ese sentido también Goya es capital. Claro, cuando yo les hablo de un poco, no epígonos ni seguidores, porque es muy difícil seguir a Goya, aunque ha tenido mucha gente que le ha hecho muchos homenajes, el Fernando Alvira, Alberto Carrera Blecua, bueno, un montón de gente. Pero yo creo que luego, si damos un salto en el tiempo para ver, digamos, en esta especie de salto de caballo, lo vamos a hacer rápido, Aragón ha tenido grandes pintores. Evidentemente no tan famosos como Goya, pero seguramente, como todos saben, el segundo pincel de Aragón es un pintor maravilloso, todo lo contrario que Goya, que es Francisco Pradilla, un pintor que, por una parte, un gran pintor de historia, un gran pintor, un gran maestro del retrato. Saben ustedes que hace muy poquito fueron los 100 años de su nacimiento, tuvo exposición en La Lonja, pero también ha tenido en Madrid una exposición fantástica, pero sobre todo un gran pintor del paisaje. Es difícil encontrar en la historia de la pintura española del 19 y del 20 un pintor tan elegante, tan fino, con tanto sentido del color, tan refinado. Y una cosa muy curiosa, frente a Goya, que era un hombre que era, como les he dicho, un intérprete de su tiempo, yo creo que Pradilla era un pintor. Es difícil encontrar ideología, es difícil encontrar, seguramente hay un compromiso, pero era alguien que podíamos decir que era como alguien que realmente lo que hacía era proyectarse en su obra, proyectarse en lo que Pepe Cerdá llama la materia untuosa de la pintura. Era un pintor, mientras Goya es un pintor, pero es un pintor pensador, es un pintor rebelde, alguien que interviene. Y otros pintores, yo creo que claves, en la historia de Aragón, evidentemente, como les decía antes, bueno, hay un pintor que a mí me parece maravilloso, que lo tenemos por aquí en distintos lugares, que es Francisco Marín Bagüés. Este era un pintor que, bueno, pues su cuadro más importante, que es como el más raro de su trayectoria, un pintor por una parte de vanguardia, por otra parte clasicista también. Su cuadro más conocido, como saben ustedes, es el cuadro que pinta entre el año 34 y el año 38, que se llama Los placeres del Ebro. Es un cuadro maravilloso, pero también tiene el cuadro de la Jota, Las tres edades. No sé si han visto hace poco una exposición fantástica que hubo aquí en la Diputación, que era un poco todos esos pintores, digamos, vinculados con la tradición aragonesa, ¿no? En pintores del 19, sobre todo, estaba, por ejemplo, Isabel de Portugal, un cuadro enorme, grandísimo, que está aquí en la Diputación. Bueno, es un pintor increíble, maravilloso, uno de los pintores favoritos de otro gran artista de hoy en día, como Jorge Gay. Luego, el Grupo Pórtico. El Grupo Pórtico, como saben ustedes, es un grupo que surge en la primera exposición de Pórtico, es en el año 47, pero el gran momento de Pórtico, al principio son 9 artistas, luego son solo 3, es del año 48 al año 51, es una pintura que casi paralela a la pintura de Dauerset, el grupo de Tapies, de Joan Pons, etcétera, en Barcelona, pero nosotros vamos un poco antes y, saben ustedes que hay 3 grandes artistas. Por una parte, el arquitecto Santiago Lagunas, por otra parte, Fermín Aguayo y por otra parte, Eloy Laguardia. Eloy y Fermín Aguayo son delineantes de Santiago Lagunas y hacen una pintura totalmente diferente, una pintura radical, una pintura, digamos, claramente abstracta, con un sentido del color más bien tenebrista, una pintura pues donde tienes todo lo que es la materia de la pintura y luego además va a conectar con la pintura americana, con un montón de cosas, también conecta pues, evidentemente con otros pintores europeos, pero es un momento fantástico de la pintura aragonesa, es decir, en ese momento Aragón es la cabeza de la pintura renovadora, innovadora, abstracta en España. Y esto no lo digo yo, esto lo pueden ver. Y luego yo creo que en la línea de Goya, muy claramente, yo creo que habría, 3 artistas muy claros, digamos, con proyección. Saben ustedes que en el año 56 surge un grupo que se llama El Paso y ahí hay varios pintores aragoneses, sobre todo yo creo que hay 2 muy importantes. Son Antonio Saura, ostense, nació en el año 30, y Manuel Viola, zaragozano, como saben ustedes,
también era escritor, también era poeta, se había formado en Lérida, también como saben ustedes, combatió en la liberación de París, tuvo una vida como muy literaria, y ellos, de alguna manera, tienen los dos, de forma muy diferente, una impregnación absolutamente goyesca. Como saben ustedes, por ejemplo, Saura hizo más de 100 veces el cuadro El perro enterrado de Goya. Es decir, hizo unas variaciones impresionantes todo el tiempo y también hizo algunas damas. ¿Verdad? Y bueno, pues y luego verán, se acuerdan de esa pintura más bien informalista que venía, que cantaba también un poco el dolor de la Segunda Guerra Mundial que hacía Viola. Y luego hay otro pintor claramente goyesco, quizá de los que más, digamos, más contemporáneos, se suicidó en el año 2003, se arrojó al tren en las afueras de Múnich, que era Víctor Mira. Víctor Mira se sentía además lo que él llamaba el quinto perro. El primer perro era Baltasar Gracián, el segundo era Goya, el tercero era Buñuel, el cuarto era Antonio Saura y el quinto sería él. Perro, un poco también, como ven, vinculado con Goya, vinculado con Saura, y también ese perro, digamos, que no es precisamente un perro amable, un perro, digamos, mordedor, un perro inquieto, un perro incómodo, ¿no? Bueno, pues eso era un poco también Víctor Mira, que saben ustedes que fue un pintor, creo que nace en el año 49, vive prácticamente 54 años, y bueno, deja una obra increíble, variadísima, con muchos temas, con crucifixiones, con homenajes, con diálogos con tapies, pero por supuesto con diálogos claramente goyescos. Esto sería, pasemos un poquito, esto sería un poco por acotar cosas de la pintura, es decir, la pintura aragonesa. Bueno, si seguimos hacia aquí, ¿qué les voy a contar? Hemos citado antes a Jorge Gay, hemos citado en la conversación a Pepe Cerdá, podríamos citar a Dino Valls. Ahora mismo, si ustedes dan un paseo y se acercan a la lonja, verán una exposición absolutamente maravillosa de un pintor como Paco Simón, que yo creo que había hecho una exposición fantástica en el Paraninfo, pero esta exposición es todavía mejor. Ha evolucionado, ha dado un paso adelante y de repente la exposición es formidable. No es un pintor goyesco, sería más bien, curiosamente, un pintor casi en la línea de Pradilla y también en la línea de otros dos artistas. Si ustedes se acuerdan de la Hermandad Pictórica, de vez en cuando en el tratamiento del paisaje se acerca a ellos. Y luego también otro pintor que yo no he dicho, que es muy importante, que es Premio Nacional de Arte, que es José Manuel Broto, que es otro pintor también en algún momento, cuando vayan al Principal, fíjense un momento en ese mural fantástico que pueden ver, que es el mural Zaragoza, que está lleno de detalles. Verán ustedes, si se acercan un poco, verán que está el pilar, que hay un montón de emblemas, de detalles, que es una maravilla. Y un día, si tienen la oportunidad de hacer un viaje guiado, una visita guiada, es una experiencia fantástica, sobre todo porque ven, por supuesto, con alguien que te explica perfectamente ese cuadro, te explica el mural de Jorge Gay que está en Camerinos, que es una maravilla, pero luego te explican cosas tan fantásticas como, por ejemplo, el Mar de Varas, donde se explica todo cómo funciona, digamos, el teatro, pero a la vez pueden ver ustedes a otros artistas que no les he citado, por ejemplo, Joaquín Pallarés, un gran pintor, o el pintor que pinta el telón, que es Marcelino Muceta, que forma parte de esa gran... saben ustedes que la pintura aragonesa del siglo XIX, he hablado de Pradilla, pero tenemos una cantidad de pintores de un nivel extraordinario, increíble. No crean ustedes que les estoy vendiendo una película, es decir, el nivel es impresionante. Barbasán, Pallarés, Juan José Gárate, en fin, todos son pintores realmente que tienen un nivel y que están perfectamente, digamos, a un nivel de dignidad, de perfección y de calidad como los pintores españoles normales del 19 que pueden ver ustedes pues ahí con los Madrazo. Bueno, saben ustedes que si van al Prado, por ejemplo, del siglo XIX, verán ese cuadro maravilloso de Juana la Loca, de Francisco Pradilla, que es absolutamente impresionante, que tiene, creo recordar, no quiero mentirles, 5 metros o 3. Y bueno, nosotros aquí también tenemos Pradillas. Y el Prado, para que se hagan ustedes una idea de la también la dimensión de Pradilla, tiene 11 cuadros de Pradilla y varios de esa obsesión que él tenía por ese mito que tiene mucho también de romántico, ¿no? Les he traído, digamos, esto sería un poco aspectos del arte, un poco para que ustedes en algún momento se interesen, para que piensen, no vayan a pensar que aquí no ha habido nada. Aquí hay muchas cosas todo el tiempo, ¿no? Y claro, entre las figuras del 19 fundamentales,
importantísimas. Yo he cogido, por supuesto, a Joaquín Costa. Yo creo que Joaquín Costa es uno de esos personajes realmente... Pues es un personaje mucho más que un aragonés. Es un personaje, por supuesto, aragonés, es un señor que nace en Monzón, vive los últimos 33 años de su vida, como saben, en Graus, pero es una persona, bueno, pues que está en Madrid, que intenta hacer carrera en Madrid, que escribe muchísimo, escribe de todo, hasta escribe de arquitectura, hasta, como cosa curiosa, él se fue de maestro albañil a la exposición de París de 1867, gracias al cacique Cano, al cacique Manuel Cano, y le pasó una cosa muy bonita y muy literaria, ¿no? Va a ver en lo que sería un poco el departamento de nuevas tecnologías y de repente ve una bicicleta, ¿y qué le ocurre? Bueno, pues se queda fascinado. Aquí no conocíamos la bicicleta. Ve una bicicleta famosa de la rueda grande, de las ruedas pequeñas, y no se le ocurre otra cosa que con un papel de fumado y un lápiz hacer, digamos, una especie de boceto, se lo manda a sus amigos, los ingenieros y arquitectos, ingenieros y amigos de sus tertulias en Huesca, y bueno, pues de repente ellos ven que ahí hay algo muy curioso y se lo pasan a 3 hermanos de Huesca que son, digamos, mecánicos, forjadores, y hacen el primer prototipo y se estrena en un viaje, poco después, de Huesca a Zaragoza y de Zaragoza a Huesca. Y ahí nacería en España, formalmente, de verdad, la bicicleta. Además, fíjense ustedes qué cosa más curiosa, no creo que haya bicicleta tuviese muy deprisa, pero arrolló a una persona y se murió. Esto está contado, son estas cosas curiosas. Bueno, pues este personaje, perdónenme que parece de chiste, este es un personaje que parece antipático, es un personaje que lo vemos amargo, que lo vemos quejoso, es un hombre además que tiene una visión de España moderna, innovador. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, él intenta, claro, él vive, digamos, la pérdida de las colonias, él vive esa crisis tremenda que vive en España. Bueno, pues de ahí nace también de su mirada, de su percepción, de su compromiso, también de los males de España, nace, digamos, pues su mirada regeneracionista. Y nacen libros como el Oligarquía y Caciquismo, los libros de Alto Aragón, bueno, un montón de cosas que hacen de él un personaje realmente fundamental. Es un personaje que, como saben ustedes, se carteó con todo el mundo, fue muy considerado, pasó épocas de absoluta indigencia, intentó ser novelista también y escribió, inventó una especie de novelas justo de Dios, creo que se llama el personaje. Y bueno, es decir, es un personaje tremendo y tuvo fue muy importante, ¿no? Fue tan importante, ¿se acuerdan ustedes? Que cuando lo van a enterrar a Madrid, en el Panteón de Españoles Ilustres, bueno, pues aquí se para el tren y al final se entierra aquí, en ese famoso, bueno, ya saben, en Torrero. Es una historia como muy conmovedora de amor, que a veces había sentido mal querido, también, pues de repente está enterrado en un sitio, además con esa especie de frase que ha pasado a la historia, que era no legisló. No legisló, pero pensó, sintió, fue muy enamoradizo, tuvo un amor con una novia que también pretendía, otro gran personaje del 19, que era Lucas Mayala, es decir, fue una cosa muy curiosa, es decir, de repente 2 chicos jóvenes que van a ser fundamentales en la historia de España, de maneras muy diferentes. Saben ustedes que Lucas Mayala, entre otras cosas, se dedicó, como saben, a la geología, pero también fue un gran pensador, a un montón de cosas. Escribió un libro que también explicaba las crisis de España, se llamaba Los males de la patria, ¿no? Sigue pasando. Bueno, a mí, ya ven que tenía, por su aspecto, siempre tenía también esta especie de complexión romántica, ¿no? Es decir, y de cierta manera, cuando uno lee sus memorias, sus 2 tomos de memorias, editadas por Juan Carlos Sara, te encuentras con ese personaje realmente que merece... que no tenemos que pensar que es un hombre marmóreo, inasequible, duro, no, todo lo contrario, es un personaje de una gran ternura. Y no es antipático. Yo le he cogido, al principio me parecía difícil de contar, me parecía un poco lejano a mi mundo, pero le he cogido mucho cariño y he visto que había en él, digamos, una persona de grandes ideales, pero evidentemente profundamente vulnerable y además dado a un montón de aspectos tiernos y simbólicos. Esto es, esto es una foto muy curiosa cuando dio un meeting en el teatro principal, que era maravilloso,
pero no de Zaragoza, de Barbastro, ya desaparecido, que era un sitio absolutamente fascinante y fue, pues era, como saben ustedes, era un hombre, bueno, pues que estuvo metido en política, era un gran orador, era una de esas personas que cuando él hablaba, un poco, por decirlo así, temblaba la tierra, ¿no? Bueno, pues este es uno de esos días que tembló Barbastro y el río Veno. Bueno, otro personaje que conocerán, han oído hablar, es un personaje que se recupera tardíamente, se empieza a recuperar sobre todo, bueno, ya existía, empieza a publicarse aquí en la Diputación de Zaragoza, en la tradición Fernando el Católico, pues por ejemplo, su libro de Cristian Díaz Dubur, luego también se publican sus memorias. Este es Odón de Buen del Cos. Este es un personaje realmente increíble, es un personaje, bueno, lo hizo todo, o sea, publicó unos libros fantásticos, además de estos que le digo, unos libros ilustrados. O sea, si ustedes ven su botánica, por ejemplo, que yo el otro día me lo regalaron en Barbastro, bueno, Pepe se reirá porque los tiene todos, pero son cosas absolutamente maravillosas. Y él era un personaje, digamos, un personaje republicano, un personaje que dio clases, bueno, vive aquí, se formó en Zaragoza, se va a Barcelona, da clases en Barcelona, es un hombre comprometido pues, con el mundo republicano, es un hombre de izquierdas, pero él le interesaba mucho el mundo del mar y va a ser el que en España, entre otras cosas, funde el Instituto de Oceanografía y además va a navegar mucho, va a ser muy amigo del príncipe de Mónaco, bueno, va a ser un personaje realmente tremendo, ¿no? Y como saben ustedes, no les voy a contar más cosas, aquí lo vemos con su mujer, aquí vemos, esta es su foto más conocida, como ven. Bueno, pues él finalmente fue rescatado, digamos, fue recuperado poco a poco en distintas publicaciones, pero también por fuera. Ahora saben que el colegio se llama Odón de Buen, saben ustedes que existe, digamos, una fundación Odón de Buen, se han hecho muchas publicaciones, etcétera, y es un personaje que se ha recuperado con toda su potencia. Se han publicado biografías suyas, una estupenda de Antonio Roy Calvo, y bueno, pues es un personaje muy interesante y fue muy importante en su época y además, bueno, fue hecho prisionero en la guerra, intentaron cambiarlo por Pilar Primo de Rivera, y bueno, tuvo una vida, luego se exilió, murió en México, pero es que esos personajes que empiezas a indagar y ver todo lo que han hecho, dónde han estado, en las cosas que han intervenido, realmente te quedas fascinado, ¿no? Como saben, entre otras cosas, si no lo han visto, Mireia Abisqueta le ha dedicado con Carmelo Gómez un documental que a lo mejor algunos de ustedes lo habrán visto en Aragón Televisión, una cosa muy bonita. Bueno, aquí vemos también un retrato de juventud, un poco para que vean personajes que a lo mejor hasta hace muy poco no aparecían demasiado. Una de las cosas bonitas, yo soy muy defensor de la transición. Yo creo que la transición ha sido, digamos, como abrir un montón de puertas que estaban cerradas, abrir un montón de arcones que estaban cerrados. Ha sido como de repente que se haga la luz, ¿no? Y uno de los personajes para el que se ha hecho una luz claramente es Odón de Buen. Bueno, hay otro personaje que yo creo que es clave, fundamental, que encarna en Aragón perfectamente lo que es la ciencia, ¿no? Pero no solo la ciencia, muchas más cosas, que es, como saben, Santiago Ramón y Cajal, un personaje, saben ustedes, que además, bueno, lo tenemos muy vivo, estaba muy vivo aquí en Zaragoza de muchas maneras, incluso en esta diputación que le sufragó estudios y además le regaló su primer microscopio, estaba muy vivo en la universidad, sabes que en la universidad, pensamos que en la universidad tienen bueno, sus dibujos, muchos materiales, y recientemente, entre otras cosas, se ha abierto uno de los lugares más bonitos, más sugerentes, que explica perfectamente, a vista de pájaro, ¿no? Por decirlo así. O sea, tú sales ahí como sin que te importase nada y te pones a andar por ese espacio Ramón y Cajal y te quedas fascinado y entiendes la dimensión de ese personaje. Un personaje que era un gran dibujante, un personaje que era un estupendo pintor. Por cierto, un gran pintor y personaje que conectó a través de la ciencia con la pintura que practicaban gente del 27. Los dibujos de Lorca se parecen mucho a lo que hacía Ramón y Cajal, muchos dibujos de Dalí, dibujos de pintores surrealistas como Stanley o como Massart. De repente se produce ahí un curiosísimo encuentro, maravilloso, excepcional. Pero, como saben ustedes, Santiago Ramón y Cajal, bueno, es famoso
básicamente, bueno, por el estudio del sistema neuronal, por el sistema reticular, por el estudio de las neuronas, por todo eso. Pero es un personaje que siempre, como saben, recibe el premio Nobel en 1906, es un personaje clave, determinante, pero a mí lo que más me llama la atención de este personaje es que en el fondo es como el humanista absoluto, es el hombre que es capaz de llegar a casi todo, es un científico de primer nivel, incluso tiene la mala suerte, como muy aragonesa o muy gallega, que de repente le dan el Nobel con la persona, Camilo Golgi, con la persona a la que él ha desautorizado científicamente, es decir, sus teorías demuestran que Golgi estaba equivocado, pero bueno, a veces pasan esas cosas. Pero sobre todo, ¿qué es? Bueno, es un señor que ha vivido la historia, él conoció la guerra de Cuba, como saben ustedes, estuvo en la guerra de Cuba casi 3 años, volvió más muerto que vivo. Es un señor que trabaja la fotografía, o sea, es decir, cuando se hace la historia de la fotografía en España, no se puede obviar a Santiago Ramón y Cajal. Fue un gran reportero, fue un gran retratista de las ciudades, fue un increíble, les prometo que no es nada exagerado lo que digo, un increíble retratista, autorretratista, o sea, retratista, digamos, maestro del retrato. Pasamos, mira, bueno, esta no, pero aquí estamos viendo, esta es una foto de Kaulak, pero él tiene muchas. Él era un, bueno, si ustedes han visto la mayoría de las fotos en el laboratorio, la mayoría las hace él se hace las fotos, pero no es solo eso, es decir, él hace, como saben, por ejemplo, aquí, el Palacio de Sástago, creo que se inaugura, ahora no estoy del todo seguro, yo creo que se inaugura la nueva, después de la remodelación, etcétera, se inaugura con una gran exposición de Santiago Ramón y Cajal. No sé si ustedes se acuerdan de aquella exposición. Me dice José Antonio que efectivamente fue una exposición increíble porque, en fin, había gente que conocería todo eso, evidentemente, si no, no se podía hacer. Pero si se acuerdan ustedes, de repente fue una auténtica revelación. Ese hombre había hecho, por supuesto, retratos maravillosos, retratos individuales y retratos de grupo. Había hecho, como digo, las fotos de contexto urbano. Había estado en Londres, había estado en París, había estado en Roma, había estado en Nueva York. De hecho, después de esta gran exposición, si se acuerdan, en la aljafería se hicieron 3 exposiciones diferentes, creo que coordinadas por José Antonio Hernández Latas, sobre las 3 ciudades. Luego se agruparon en un libro. Pero, por ejemplo, en el año 1911, él publica un libro que se llama La fotografía en colores. Es uno de los primeros estudiosos de la fotografía en colores. Y si luego ustedes siguen mirando cosas, bueno, evidentemente saben ustedes que escribió sus memorias de infancia y juventud, pero escribió también sus memorias Cómo se ve el mundo a los 80 años, escribió libros fundamentales de su materia que han sido tremendos, escribió reflexiones sobre la política española, fue un hombre que cogió el testigo de Cajal y también abrazó el renacimiento, pero como saben también fue un hombre que hizo ficciones y escribió cuentos policíacos y cuentos filosóficos protagonizados por un señor que se llama el doctor Lacteria. Es decir, este personaje a mí me vuelve loco, es decir, porque fue también hasta un pionero en lo que se llamó la cultura del cuerpo. También en eso, es decir, fue un personaje que te deja alucinado la variedad, es decir, practicó boxeo, en Huesca arrasaba en las huertas, pero era un tipo que lo veías que estaba siempre practicando culturismo, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un personaje, y luego fue un personaje capital, porque le dolía a España, sentía España, y bueno, eso bueno, está clarísimo. Y luego yo creo que siempre ha tenido, bueno, pues una vivencia, un cariño muy especial hacia Aragón. Saben ustedes que solía veranear en Panticosa. Bueno, es un personaje en ese sentido tremendo. Bueno, perdón un momentito. Bueno, un poco más. Bueno, aquí ven una obra que a mí me encanta, que la tenemos en el Museo de Bellas Artes de Zaragoza. Es un cuadro de Joaquín Sorolla. Como saben ustedes, Sorolla es un pintor muy vinculado también con Aragón, muy amigo, como saben ustedes, de Pradilla. Y bueno, es un pintor que además pintó mucho en distintas zonas del Alto Aragón. Tiene Society, que le encarga la Hispanic Society, hace unos cuadros espectaculares, sobre todo uno de la Jota, pero además él iban a las famosas señoras vendedoras de té, de Benasque, de Brot, etcétera, que la retrataban en su casa, ¿no? Y uno de los cuadros que ha hecho, unos retratos estupendos,
Bueno, como ven, es este cuadro, es un cuadro maravilloso, es un cuadro que tenemos ahí y que a mí la verdad es que me produce una gran emoción. Ahora creo que está paseando en una exposición de Sorolla, pero que es un cuadro, como ven, estupendo. Bueno, hay muchas mujeres también, hay menos mujeres, claro, cuando uno habla de mujeres en Aragón, lógicamente, pues también aquí las mujeres también han estado lógicamente postergadas, ¿no? Y cuando miramos, bueno, pues claro, nos viene a la cabeza, como muchas, lógicamente, nos viene a la cabeza Ana Barca de Bolea, las heroínas de los sitios, que todas tienen una dimensión. Hay las heroínas, digamos, más populares, como puede ser Manuela Sancho, como puede ser Castaños, pero también las mujeres más refinadas, ¿no? Están ahí, que son pues, la condesa de Mureta, un montón. Pero hay una mujer fundamental, clave, que explica que es de alguna manera una especie de, si se me permite, una lanzadera, ¿no? Que sería Josefa Mari Borbón, que es un personaje, la mujer ilustrada, la mujer que de alguna manera convivía con todos estos grandes ilustrados aragoneses, escribía, que, bueno, que era una mujer en este sentido resuelta, con personalidad, y una mujer que tuvo una gran presencia. Y luego ya cuando empezamos a entrar en el siglo XIX y XX, ya con más fuerza en el XX, bueno, pues hay como muchas mujeres, por ejemplo, yo les he traído a Amparo Poch, que saben ustedes, bueno, pues era una mujer que estudió medicina, fue una gran higienista, fue una gran defensora de la libertad sexual, fue una mujer que colaboró en muchas revistas, que vivió una historia de amor rara e interrumpida muy pronto con Gil Comín Gargallo. Al parecer el matrimonio no consumó y se pudieron separar, no se consumó, pero ella fue un personaje muy importante, es decir, fue una mujer en este sentido muy libre, estudiada por grandes personajes, Dorena Rodrigo, por ejemplo, o bueno, pues otras muchas personas, y fue una mujer que tuvo, digamos, también esa curiosidad, esa proyección, esa capacidad de rebeldía y de innovar, y sobre todo de abrir caminos hacia la sexualidad libre, hacia el placer y también hacia la higiene, ¿no? En ese sentido, es una mujer que ha sido reivindicada en la universidad. Saben ustedes que ahora la universidad tiene también una especie de archivo, un depósito que coordina tanto Yolanda Polo como Olga Cosquiluela, donde se reivindica el papel de las mujeres en la universidad, y evidentemente una de las grandes mujeres es esta mujer que han visto. Bueno, ¿qué les voy a contar de María Moliner? ¿No? María Moliner, bueno, yo creo que es, bueno, ya lo ha dicho Gabriel García Márquez, es una mujer que fue capaz de hacer, digamos, un auténtico milagro, ¿no? Que es el Diccionario de Uso Español. Es un proyecto que saben ustedes que le llevó, bueno, pues más de 20 años, se publica por primera vez en el año 65, son 2 volúmenes, y es un libro, es un diccionario, digamos, muy útil, muy práctico, que, bueno, pues aportaba muchas cosas. Ella le había regalado a uno de sus hijos el diccionario Leibniz, y eso le dio la idea, y empezó a trabajar con esto cuando un poco tenía 4 hijos, cuando quedó un poco libre de, digamos, de las tiranías de la maternidad, del cuidado, por decirlo así, que eso nunca se queda libre uno. Y bueno, realmente hizo un trabajo inicialmente como muy paciente, muy minucioso, muy de entrega. Y bueno, hizo un libro increíble. Además, en un momento que ya lo tenía prácticamente acabado en el año 55, ya su marido, que era un catedrático de física de la mente humana, pensaba que había terminado, y de repente lo tiró todo y tuvo que volver a empezar. Su marido se desesperó, pero ella siguió escribiendo pues, esos papeles que tiraba por el suelo. Bueno, ¿cómo lo hacía? De varias maneras. Salvo que no metió las palabras soeces, realmente ella ¿qué hacía? Vaciaba los libros, es decir, vaciaba las novelas, a los poemas, vaciaba, digamos, lo que encontraba en los periódicos, y luego era una mujer que tenía una gran sensibilidad para escuchar el lenguaje de la calle. Entonces, su diccionario fue fundamental. Gabriel García Márquez decía que había manejado muchos diccionarios, en fin, no los voy a contar aquí todos, pero el diccionario que más le había ayudado a escribir sus libros era el de María Moliner. Y bueno, esta fue una mujer, bueno, ya no solo, este es como su gran obra, ¿no? Pero ella, por ejemplo, como saben, participó en las misiones pedagógicas, y fue también una mujer que escribió libros de cómo se organiza una biblioteca, fue una experta en bibliotecas públicas y en archivística, es decir, fue una mujer realmente, algunos dicen que no tiene biografía, tiene una biografía, si quieren ustedes, no de grandes hechos, pero sí de convicciones, de trabajo. Bueno, aquí trabajó con Juan Moneo y Pujol, en fin, ¿qué les voy a contar? Y es impresionante. Este es un libro muy bonito, que si algún día se lo encuentran, es muy delicado, muy breve,
pero es precioso, es un libro ilustrado de un poeta que se llama Alejandro Pedragosa. Se lo he traído digamos, por la portada, pero sigamos pasando. Bueno, son también ilustraciones. Saben ustedes que recientemente también se hizo una ópera sobre ella y la verdad es que, bueno, ya les digo, a mí es un personaje que me produce, digamos, una gran admiración porque luego, como saben ustedes, también accedió, bueno, fue candidata presentada a la academia, no ganó. Se dice que fue, digamos, en fin, hubo muchas razones, pero yo creo que había una razón había una razón clara, primero que era mujer, evidentemente eso también no le ayudó nada. Hubo mucha gente que contestó su proyecto, que le cuestionó, pero ella competía con uno de los grandes filólogos y gramáticos en ese momento, que era Emilio Alarcos y Anjorac, ¿no? Era un hombre que tenía mucho poder, era un hombre, entonces quiero decir, que yo creo que evidentemente se tuvo en cuenta que hasta ese momento no había, bueno, creo que había entrado solo una mujer, pero yo creo que le pesó más, digamos, el poder, la personalidad, lo que se le debía un poco, la autoridad también, digamos, universitaria, sus libros, Emilio Alarcos, ¿no? Yo aquí sí que discrepo un poco de los que lo ven como algo, digamos, como un acto machista, ¿no? Bueno, hay otro personaje fundamental en las mujeres aragonesas, como se pueden imaginar, no podemos contar mucho, pero algunas que han sido pioneras y fundamentales. Creo que tengo que terminar, ¿no? Vale. Bueno, quiero enseñarles algunas muy deprisa, porque esta es una mujer fundamental en la historia de la música, no solo en Aragón, sino en España, Pilar Bayona. Pilar Bayona, saben ustedes que, bueno, durante mucho tiempo se decía que había nacido en 1898, ya se quitaba un año, nació en 1897, se murió en 1979, después de dar un concierto, como saben aquí, en la Luzán. Pero fue una mujer ya, una niña prodigio, empezó muy pronto a destacar y lo más impresionante, que es lo que les quiero contar, es que empezó a frecuentar la residencia de estudiantes, alguna vez tocó con Federico García Lorca y Gerardo Diego, que tocaban muy bien el piano, estuvo en esa famosa foto del año 36 que se hace en homenaje a Hernando Viñes, ese pintor, donde están muchos aragoneses, un montón de aragoneses. Ahí si ven, quiero recordar ahora, no quiero mentir, estoy hablando de memoria, pero creo que hay 5 o 6 aragoneses. Y fue una mujer realmente que tenía una memoria musical increíble. Si ustedes ven sus conciertos, si lo recuerdan, casi nunca, yo no me acuerdo y le he visto tocar 5 o 6 veces en directo, nunca le he visto tocar con pentagrama, con pentagrama, con libreto musical, ella se lo aprendía todo de memoria y tenía una gran facilidad. Y tenía una capacidad de tocar muchos músicos muy diferentes. Era capaz de tocar músicos clásicos, Domenico Scarlatti, Chopin, por supuesto toda la música española, que era algo que hacía de maravilla, pero se podía tocar perfectamente, pues, Lis, músicos más recientes. O sea, es decir, tenía una capacidad de abarcar cosas y luego muchísimos músicos españoles querían que ella les estrenase sus obras y le han escrito muchas obras. Y luego hay, en esa fascinación que tenía, aquí la vemos en esa fascinación que tenía muchos enamorados. Saben ustedes que Luis Buñuel se enamoró de ella locamente, José Camurandas se enamoró de ella locamente, le escribían, bueno, pasa un momentito. Y aquí vamos a ver otros dos, bueno, aquí no es enamorados, aquí la vemos con Juan Sanlafita, que fue un gran artista que le hizo un retrato precioso. Pasa un momentito. Bueno, este es un cuadro, este es uno de sus enamorados. Esta es ella pintada por un cuadro que apareció hace muy poco, pintada por Alfonso Buñuel. Alfonso Buñuel, como saben ustedes, bueno, creo que le gustaban los señores, pero hacia ella sentía una gran atracción, un gran afecto, y él se presentaba a sí mismo como su lugarteniente. ¿Pasa un momentito? Bueno, aquí lo vemos con otro personaje fundamental,
clave en la historia de la música aragonesa, que es Miguel Fleta. Miguel Fleta, saben ustedes que es entre el año 22 y el 28 probablemente el mejor tenor del mundo. Luego tiene problemas de garganta, luego también tiene que no elige bien, tiene algunos problemas, también se separa de la que había sido su mentora y bueno, pues pero fue un personaje clave, estuvo en el teatro principal, si la memoria no me traiciona. Bueno, primero estuvo cuando fracasó como cantante de Jota, que es cuando a partir de ahí se va a Barcelona, cuando conoce a Luis Pellier y es la mujer que de alguna manera le coloca en el mundo, se da cuenta de que tiene una voz maravillosa. Está en el año 25 y luego está en el año 32, ¿no? Aquí la volvemos a ver a Pilar Bayona, que como digo, también era una mujer muy moderna, era una mujer muy moderna en sus vestidos y como digo, también en todo, bueno, tocaba a todo el mundo, Monpou quería, estrenaba obras, era todo un personaje. Aquí vemos un viaje que hacen a Andalucía y ven ahí arriba, ven a Luis García Brines, que era bastante más joven que ella, 20 años más joven que ella, y Alfonso Buñuel. Bueno, pues esta fue una historia como muy curiosa, muy turbulenta, porque por una parte Alfonso Buñuel se enamoró de Luis García Brines y por otra parte Luis García Brines estaba enamorado de Pilar Bayona. Imagínense ustedes lo que pudo pasar ahí, pero en todo caso lo que debió pasar fue cariño y amistad y bueno, pues un poco choteo que luego se ha utilizado, pero bueno, fue una historia que a todos les ha marcado y la han contado pues tanto su sobrino Antonio Bayona como otras personas, ¿no? Bueno, este es otro personaje fundamental en la historia de la música, pero no en España, en el mundo entero. Esta es Elvira de Hidalgo, es una cantante, una soprano que nace en Valderrobles y se morirá prácticamente con 90 años, pero ella va a triunfar primero como cantante, se va a vivir a Barcelona muy pronto, empieza a frecuentar liceo, del liceo se marcha a Italia, en Italia empiezan a ver que tiene un talento extraordinario, se convierte en la mejor Rosina de su época y finalmente bueno, acabará siendo bueno, una mujer increíble, con una gran personalidad, se casó 2 veces, fue amiga de todos los grandes de su época, hizo giras, por supuesto, por todo el mundo, por Estados Unidos, por un montón de lugares, por Escandinavia, ¿Qué pasa? ¿Hay alguna foto más? Bueno, aquí la ven, pero sobre todo, o sea, vamos a ver, ella tiene como 2 partes, es decir, toda la parte, digamos, de su condición de cantante, a la que recientemente le dedicó, por cierto, un documental estupendo, Vicky Calabi, que se llama Donare, ahora se me ha ido. Bueno, ahora no me saldrá, ¿vale? Le acaba de dedicar un documental muy bonito donde utiliza una persona, una cantante que hace un poco de ella y luego sobre todo la cuestión fundamental. Hay un momento que ella se va a vivir a Atenas, ya que no sé si saben con quién se encuentra en Atenas. Se encuentra con una joven más bien rellenita, con muy poca confianza en sí misma, que pensaba que no podía hacer carrera, que se llamaba María Calas. Ella se convierte en la maestra de María Calas, no solo la maestra, la gran confidente. Poco antes de la muerte de María Calas, que fue en el año 77, una de las últimas llamadas que hizo fue precisamente a Elvira de Hidalgo, que fue, digamos, un poco todo, ¿no? Le ayudaba con los programas, le daba confianza, en fin, saben ustedes que María Calas fue, evidentemente, seguramente una de las grandes voces del siglo XX, pero también fue una mujer profundamente atormentada por sus abortos, sus difíciles amores, su historia con los nazis. Bueno, una mujer en este estilo, bueno, pues siempre tenía al lado a esta mujer a través del teléfono, en su casa de París, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta mujer, Elvira de Hidalgo, ha sido recuperada también y ahora tiene un pequeño museo precioso con sus vestidos en Valderrobles. Si alguna vez van, no dejen de verlo porque es realmente estupendo y sus restos descansan en el cementerio de Valderrobles. Aquí le vemos otro personaje, bueno, que es maravilloso, ¿no? Que les voy a contar. Pilar Lorengar, ya lo saben ustedes, estuvo más de 30 años en el Teatro de la Ópera de Berlín, era una cantante extraordinaria, era una mujer que se manejaba perfectamente en las óperas, pero también en las áreas, se manejaba también en los conciertos, una mujer de una figura enorme y bueno, pues se murió demasiado joven de cáncer y tuvo la oportunidad de cantarle a la Virgen
el Ana María de Schubert, tocado por Miguel Ángel Tapia. Ella quería mucho, como saben ustedes, quería muchísimo a Aragón, fue actriz, bueno, tiene una vida absolutamente novelesca, también tiene una, al final se casó con un médico que se llamaba, creo que era Julius Schaff, y bueno, tuvo una vida preciosa, pero hubo la época anterior, bueno, ella pues tuvo, digamos, una vida mucho más agitada, pero siempre estuvo ahí trabajando para convertirse en esa voz perlada, en esa voz preciosa, de las voces más bellas de su tiempo. Como saben, compartió con, bueno, pues con todos los grandes cantantes el premio Príncipe de Asturias. Bueno, aquí saben que fue pregonero de Zaragoza en el 91. Bueno, vamos a terminar con el cine rápidamente, voy a hacer un viaje rápido. Bueno, el cine aragonés, todo el mundo sabe que el cine aragonés es fundamental para entender, digamos, lo que ha sido la historia de la cinematografía en España, por varias razones. Nosotros tenemos, primero, conservamos aquí, como saben, la única película que existe del siglo XIX, que es La salida de misa de 12 de los Jimeno, Eduardo Jimeno Pero Marta, padre e hijo, ¿no? Esa película realmente siempre se había dicho en el año 1896, no, se rodó en 1899, pero es la única que existe del 19. Es probable, hay una gran pelea, donde se hace la primera película en España. Unos dicen que se hace en La Coruña, en el año 1896, que por cierto en Zaragoza en ese año ya se hicieron unas maniobras de pontoneros en el Ebro también, que era el entierro del general Sánchez Bregua, y luego también, al parecer, en Euskadi también se encontró una película de esa época. Pero lo que está claro es que Aragón, Zaragoza, fue claro, o sea, es decir, estuvo, digamos, las primeras películas que se hacen en España se hacen claramente en Aragón, o por lo menos a la vez que en Galicia, que en La Coruña y que en Euskadi. Aragón es de los primeros lugares de España donde se proyecta cine. En varios lugares se proyectaba en la calle San Miguel, donde estaba antes, ¿se acuerdan del antiguo, los cines Goya? Los cines, sí, multicines Goya, ¿no? Se llama. Y antes se llamaba también Aragón, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Cine Goya, ¿no? Y luego, bueno, es que había otro cine Goya cerca de tu casa, ¿no? No, Gran Vía, el cine Gran Vía, vale, perdón, tenía un lapsus. Y luego eran aquellas carpas que había. Y luego también el teatro principal fue uno de los lugares donde se proyectó cine en España en el año 1896. Acuérdense que el cine digamos, se inventa por los hermanos Lumière en 1895. Unos meses después, en Zaragoza ya tenemos cine. Tenemos realización cinematográfica y tenemos proyección cinematográfica, lo cual me parece realmente muy interesante. Pero hay una cosa muy importante. Tenemos muchos pioneros del cine, pero sobre todo tenemos uno fundamental. Podríamos hablar aquí de muchos, pero no les voy a aburrir porque tengo que terminar. Pero hay uno que es un cineasta fundamental, que es Segundo de Chomón. Segundo de Chomón es, con Georges Méliès, el primer gran cineasta, probablemente el más completo. El hombre, saben ustedes, que hizo 500 filmes. Eran más pequeños, evidentemente, no eran todos de 1 hora y media como ahora, pero eran 500, es decir, los hizo él. Era actor, guionista, productor, truquista, director, lo hacía todo. Este señor, que es un señor que nace en Teruel, muy pronto, hasta hace muy poquito se pensaba que se había formado en Teruel, que había vivido en Teruel hasta prácticamente los 20 años, pues no. Se va a los 2 años, pues se muere su padre muy pronto, que era médico, se va a vivir a Valencia, se forma en Valencia, probablemente comparta calle con Blasco Ibáñez, y finalmente se va a Barcelona. Bueno, a partir de estar en Barcelona, pues él empieza a dedicarse primero a la fotografía, a trabajar las anilinas, y empieza a hacer cine. Y bueno, pues es el gran pionero, el gran maestro del cine en España, que lo hacía absolutamente todo, y que, bueno, luego se irá, como saben ustedes, se irá a París y también se irá a Turín, participará en un montón de películas, en la famosa Caviria, trabajará en Napoleón, con Abel Gans. Bueno, será un personaje y se muere quizá demasiado pronto. Pero es decir, Segundo de Chomón es el primer gran, digamos, por supuesto, el primer gran director, el primer gran hombre total del cine, porque Aragón ha tenido varios hombres totales del cine. Luego aparecerá Eduardo Ducay, luego aparecerá incluso Florian Rey. Hay muchos, ¿no? Pero este es el primer hombre que lo hace todo. Aquí tenemos a Florian Rey, que saben que Agustín Sánchez Vidal dice que es el primer Pedro Almodóvar de su tiempo.
Es decir, porque fue un hombre que tenía muchísimo éxito, empezó haciendo películas mudas, pero acabó haciendo películas estupendas, ya saben ustedes toda la historia, bueno, que luego le rinde homenaje, como saben, Fernando Trueba, La niña de tus ojos, por ejemplo, pero es un cineasta, pues el hombre que ha hecho La aldea maldita, por ejemplo, una película increíble, o un montón de películas. El hombre además tiene tanto éxito que, como saben, pues Hitler les llama a París, etcétera, etcétera, perdona, les llama a Berlín, y bueno, hace todo lo que sigue pasando, ¿no? Aquí lo ven, esta es la foto más conocida. Saben ustedes que Agustín Sánchez Vidal descubrió que sus restos estaban en una fosa común del cementerio de Alicante. Es decir, un hombre que pasó de ser la gran estrella del cine español, más estrella que Buñuel antes de la Guerra Civil, al olvido más absoluto. Y nació en la Almunia de Godina, empezó sin muy buen detalle. Perdón, esto es muy importante, bueno, no somos muy importantes, que saben ustedes que en la Almunia, ya que me la ha puesto aquí, como diríamos en Aragón, a huevo, en la Almunia existe una asociación que se llama Florian Rey, y es la que de alguna manera ha creado, digamos, el Festival de Cine de la Almunia, que lleva prácticamente 30 años. Y no solo eso, han creado en torno a Florian Rey una especie de representaciones populares callejeras en la calle, y acaban haciendo como pequeñas películas, digamos, donde los protagonistas son los vecinos, ¿no? Y bueno, exacto, vamos a terminar con Buñuel, luego en la literatura les digo dos cositas. Bueno, Luis Buñuel, ¿qué les voy a contar de Luis Buñuel? No sé si han leído hace poco que una de las cosas más pintorescas de Luis Buñuel es que fue 2 veces candidato a Premio Nobel de Literatura en el 68 y en el 72. Y saben ustedes que la película Los Olvidados del año 50, que casi lo linchan en México cuando la vieron, bueno, es patrimonio de la humanidad con Metrópolis de Friedland. Luis Buñuel es probablemente, bueno, por supuesto, o sea, es decir, si nosotros tenemos que colocar a 3 aragoneses, digamos, en la cima del mundo, yo creo que son Goya, Buñuel y Cajal. Cajal, aunque nació, como saben, en bueno, está todo el mundo siente que es aragonés. Yo creo que, a lo mejor podríamos, pero yo creo que ellos está claramente, y Buñuel es un hombre, digamos, en fin, es un cineasta fundamental del surrealismo, es un cineasta fundamental del documentalismo, sobre todo con Las Últimas Tierras sin pan, y sobre todo es un cineasta increíble, bueno, pues ya lo saben ustedes, del fetichismo, de la sexualidad, de la sociedad, de la crueldad, de casi todo, ¿no? Sobre todo una cosa muy importante, de los usos de la imaginación. Él era el que decía en una película como Ensayo del crimen, amigo mío, la imaginación no delinque, ¿no? Es un cineasta muy estudiado, es un cineasta que podríamos decir aquello que dice Enrique Vilamatas de París, Luis Buñuel no se acaba nunca. Y bueno, pues saben ustedes que también tiene una obra literaria muy importante, aunque cuando es candidato al Nobel, la Academia Sueca no conocía esa obra porque no la había publicado Sánchez Vidal, luego se volvió a publicar y hace poco se volvió a publicar. Era muy poco conocida. Pero está claro que es un personaje absolutamente muy completo, muy complejo, un hombre que ha asimilado muy bien, digamos, la tradición literaria española. Era un experto, por supuesto, en Cervantes, en el Siglo de Oro, conocía a la perfección a Galdós, que lo llevó al cine muchas veces. Bueno, en fin, es un hombre de esos tremendos. Y él, por decirlo así, alumbra a todo un grupo de grandes cineastas, Boral, Forqué, no me sale ahora, bueno, pues los nuevos, ¿no? O sea, Pilar Palomero, Pablo Ortiz, Miguel Ángel Amata, Guy Caurres, todos están en esa onda y todos son, bueno, fundamentales, ¿no? José Antonio Páramo. Es decir, el cine aragonés es un cine, en fin, capital, y todo el mundo se pregunta todo el tiempo qué tiene Aragón para ser como ha sido, bueno, otro personaje de su pueblo, no me vaya a pegar luego, que es otro gran truquista y otro gran que era también escultor, que era Adolfo Aznar, que también fue un pionero de la animación en España. Es decir, como ven, el cine aragonés lo ha dado todo y bueno, lo estamos viendo. Es decir, ahora mismo estamos produciendo todo el rato cine. No tenemos industria, pero tenemos algo muy poderoso, que es ganas de hacer las cosas. Porque si hay algo que se ve en todos estos personajes de los que hemos hablado es, primero, terquedad, cultivo de la utopía, pasión para hacer las cosas y sobre todo que no conocen
barreras ni conocen límites. Cuando les ponen un muro por delante, no se preocupen. Son como si fueran saltadores de altura, como si fueran Mondo Duplantis, y lo saltan y lo hacen. Y eso es Aragón todo el tiempo. Es decir, es un territorio que todo el rato está sorteando obstáculos para crear, para soñar y sobre todo para ayudar con esa mirada desobediente y iconoclasta a transformar el mundo. Otro día hablaremos de literatura. Muchísimas gracias. Gracias, querido Antón, por este repaso tan apasionado a los personajes aragoneses. Ahora es su turno. Puede no ser tan apasionado, pero está bien que haya preguntas y Alberto nos controlará las que haya online también. Adelante. Se ha abrumado aquí el personal tanto con tanta rata que... No, para nada. Ya ven que no llevaba más que una lista de nombres, no llevo nada. Se preocupen. Pregunten lo que quieran, si lo sé, se lo voy a contar. No tengan miedo de nada, cualquier curiosidad. Podemos hablar del Zaragoza, de, yo qué sé, de Yarza, Cortijo, Santa María Rey, Japa, Isas y Pepino, lo que ustedes quieran. Voy a poner otro apartado de personajes futbolistas. Hombre, eso, por supuesto. A ver, esto no es nada, o sea, entre nosotros, esto no es nada porque una de las cosas más bonitas de Aragón es que te pones a mirar, parece mentira que teniendo como tenemos 1.200.000 personas, o sea, habitantes, o sea, que haya tanta gente, porque claro, no les he hablado de Félix de Azara, por ejemplo, que es un señor que anticipa a Charles Darwin, por ejemplo, o su hermano, que es un señor que ayuda a crear el Museo el Louvre. O sea, tenemos tanto en cualquier dirección. Claro, no hemos hablado de Miguel de Molinos, que es un místico, digamos, en la línea de San Juan de la Cruz, con su guía espiritual. O sea, ¿qué les voy a decir de Miguel Servet? Que es un apóstol de la libertad de conciencia y de pensamiento. Y, por supuesto, el hombre que nos descubre la circulación pulmonar de la sangre. Bueno, es decir, o sea, hay tantas cosas. O sea, realmente a mí me llama muchísimo la atención. O sea, yo miro Aragón con asombro permanente, con admiración permanente, con cariño permanente. Y bueno, y todo el rato descubro personajes, bueno, pues que son, que están al cabo de la calle. El otro día me gustaba mucho una cosa, no es por hacerle un homenaje, porque él y yo nos llevamos muy mal, pero el otro día me leí en su presentación, decía que a él le gustan mucho los personajes normales de la calle. Es decir, que uno puede fijarse en los personajes normales de la calle y en los grandes personajes. Es que realmente uno, la vida empieza en las pequeñas cosas. Si no te gustan las pequeñas cosas, no puedes llegar a las grandes cosas, porque o sea, ese tránsito, ese subir el peldaño, ese ver cosas, es el camino del conocimiento, es el camino de sensibilidad. Entonces, en Aragón nos ponemos a mirar realmente... estaríamos todo el rato en una borrachera de emoción, de sensibilidad, de pasión y también, como digo, de sentido crítico y iconoclasta, que los hay todo el tiempo, o sea, hay todo el rato. Bueno, ya que estás aquí, pues te vamos a preguntar por tu próxima película. Bueno, pues está muy bien. Bueno, pues hace un momento me escribía, a ver, yo cuando llegué aquí, no me voy a alargar mucho porque ya sé que me he hecho un poco pesado, pero cuando vine a Zaragoza, pues claro, yo entré en esta comunidad de objetores de conciencia. Yo no sabía hacer nada, es decir, había estudiado FP, había estudiado electrónica, pero me daba miedo la corriente, o sea, era un inútil total. Entonces, claro, ellos eran súper amables, muy cariñosos, apenas había dinero y bueno, pues yo me había ido de mi casa. Recuerdo perfectamente que yo creo que el día que me fui de mi casa es la única vez en mi vida que vi llorar a mi padre, ¿no? Y entonces, bueno, pues no, en ese momento pues no me podían ayudar mucho porque estaban muy enojados conmigo. Entonces, bueno, yo dije, tengo que colaborar. Digo, ¿qué puedo hacer? Pues yo trabajaba, hacía un poco de macramé, no podía hacer cuero porque no tenía habilidad, era muy torpe y desajustaba todo el rato las carteras. Bueno, era un desastre. Pero les dije, ¿qué puedo hacer? Y me dijeron, pues ahora viene la vendimia de Cariñena. Y entonces digo, pues allá me voy. Y claro, no sabía, me fui a la gasolinera de este señor que les he dicho, que se llamaba Joaquín Navarro. Y entonces el señor
Yo llevaba allí 2 horas, no me paraba nadie, entonces en un momento el señor me llama a su despacho y me dice, bueno, ¿dónde va usted? Y digo, pues mire, yo me han dicho que podría trabajar en Cariñena, que me darían trabajo y no sé qué. Entonces me hizo, si alguno de vosotros estuvisteis ayer en el teatro principal, pues me hacía como la entrevista de la procuradora al presunto asesino, ¿no? Me preguntó, pues durante media hora. Yo que era un pardillo le conté, pues menos cuando hacía el amor, que no lo había hecho nunca, le contaba todo. Entonces, fue maravilloso. Entonces hay un momento que viene uno de estos repartidores, ¿no? Que llevaban cosas. Entonces sale él y me dice algo así, como decía Cajal, oiga, Pollo, ¿no le importaría llevar a este señor a Cariñena? Y entonces, bueno, pues me llevó a Cariñena, llegué a Cariñena, estuve en Cariñena 4 o 5 días, me encontré con un chico que era riojano, que era bastante fabulador y bastante mentiroso, pero finalmente nos habían prometido que nos iban a dar trabajo, en fin, dormíamos en una de esta especie de grutas que había y no nos daban trabajo. Entonces un día de repente a las 8 de la tarde apareció alguien que decía, que vino, que iba a Alfamén y nos dijo, yo creo que era también otro viajante. Y dice, yo creo que en Alfamén nos darán trabajo. Y nos subimos, llegamos al Alfamén no a las 8, sino, no sé por qué, a las 11 de la noche, que está allí al lado, se salimos más tarde. Y hay un momento que de repente mi amigo, que era riojano, se enteró así, ya sé por qué nos vamos a Alfamén, porque nos dicen que el dueño, el capataz de todas las viñas, o de la mayor parte de las viñas de Alfamén, es de La Rioja, le llamaban el riojano, Eliseo el riojano. Entonces de repente dicen mi amigo, pues allá nos vamos. Entonces a las 11 de la noche llamamos a la puerta del riojano. Esta gente se levantaba, como se pueden ustedes imaginar, a las 5 de la mañana. Sale la señora y dice, oiga, perdone, pero ¿cómo va a salir? Es que mi marido está dormido. No, ya, pero mire usted, es que estamos buscando trabajo, tal. Además, yo soy del riojano, soy pariente de su marido, no sé qué. Entonces usted decía, bueno, y al final salió el señor en unos calzoncillos más grandes que 7 bragas de vaca, porque era una cosa que yo me acuerdo todavía. Y bueno, imagínense ustedes, dormido, con un cabreo que yo creo que nos ha dado una paliza brutal. Y entonces mi amigo le dice lo primero, usted es riojano, ¿verdad? Bueno, es que mire, yo soy de La Rioja, es que venía buscando trabajo, tal. Bueno, pues el riojano, yo no sé si dormido, no sé cómo, nos dijo, váyanse a esas chabolas de ahí y engancharán mañana. Y ahí empezó. Y entonces, bueno, pues yo estuve trabajando 6 días en la vendimia, fue una experiencia tremenda. Yo no sabía lo que era el cierzo, no sabía lo que era un dolor de riñones, no sabía lo que era un lumbago, pero al 6.º día no me podía mover, estaba totalmente claro. Bueno, más o menos esto y más cosas, hay un momento que alguien me dice, ¿por qué no escribes un libro sobre la vendimia? Y entonces, bueno, escribo un libro. Realmente al principio, tengo muchos folios, lo que yo iba a escribir era cómo la denominación de origen de Cariñena pagaba un viaje a la Luna con 20 millones y organizaba un gran concurso mundial. Pero aquello era totalmente inverosímil y cuando tenía que entregar el libro, me faltaba 1 mes y medio, yo dije, me van a matar. Entonces escribí la historia de Cariñena. Y hace 4 o 5 años yo estaba haciendo una serie de televisión que se llamaba Sin Cobertura, que la hacía con Javier Calvo, cineasta discípulo de Vigas Luna. Entonces este chico veraneaba en San Sebastián, no conduce. De repente llega, se coge mi libro, llega a San Sebastián y me dice, estoy llorando, Antonio, emocionado con este libro, quiero hacer una película. Y yo le digo, lo que tú quieras. Bueno, pues han pasado 5 años, ha hecho la película, acaban de grabar la banda sonora en Bratislava y creo que, bueno, pues intentarán a ver dónde la pueden estrenar el año que viene. Y es lo que me pregunta José Manuel. Y bueno, yo aún no la he visto, pero la han visto 4 personas y me han dicho que es muy bonita y que tiene un color que te mueres, sobre todo en Aguarón. Una pregunta de los seguidores online y con eso terminamos porque nos van a echar el
Sí, no era, ¿no? Buenas tardes. Me voy a permitir, antes de saltar, una cuestión que me ha hecho mucho antes la cuestión que me ha hecho muchas gracias ha sido cuando han nombrado al compañero, la cuestión que tenía con Pilar Bayona. Me ha dado por entrar a buscar en internet un poquito más acerca de este personaje, pero creo que en ese, entre comillas, si se me permite la comparación, Sálvame, ¿no? Que era la residencia de estudiantes en los años 20 y de donde salieron muchísimas personas, muchísimas personalidades importantes para la cultura y para el arte, tanto española como canadiense durante el siglo XX. Es una cuestión que se ha estudiado mucho, pero que me da a mí que puede tener para en este clima de acoso que estamos teniendo, de hablar con Sansa, incluso pues no se ha explotado. Lo dejo ahí para una persona como tú, que puede trabajar esas personalidades desde lugares como la empresa o como es incluso la escritura. Me parece que es una cuestión muy divertida. Si se permite hacer esto, estaría muy contento con estas herramientas de su hermano pequeño. Él era el personaje más literario de todos, porque había sido boxeador, bueno, en fin, de todo. O sea. Pero bueno, con su hermano tenía, ya que lo decís, no se sabe muy bien, ¿no? Hay ahí un punto borrascoso, que bueno, ya sabéis que muchas veces se ha hablado de Buñuel como una persona que odiaba a los homosexuales, ¿no? Y que tenía un conflicto ahí, incluso con su hermana, ¿no? Yo creo que se ha exagerado, porque él también ha bromeado un poco en sus memorias diciendo que salían a cazar homosexuales, algo que contaba recientemente, si os acordáis, Juan Manuel de Prada. Pero bueno, yo creo que la residencia de estudiantes fue sobre todo, más allá de estas cuestiones, fue sobre todo, digamos, un lugar donde se generó muchísima cultura, una cultura muy europea, muy universal. Tú piensas que por allí, cuando estuvo en Zaragoza en el año 23, estuvo aquí, como os acordáis, Einstein, estuvo luego en la residencia de estudiantes, por allí iba todo el mundo, estuvo Marie Curie, estuvo Stravinsky, estuvo, bueno, todo el mundo, es decir, tenía lógicamente, como hemos hablado, de otro lagonés fundamental, la residencia de estudiantes, que es Pepín Bello, José Bello en la Sierra, Oscense, ¿no? Pero quiero decir, está muy contado, y luego sobre todo hay un libro capital que explica muchas cosas, y como sabéis es aquel libro de Agustín Sánchez Vidal que se llama Buñuel, Lorca, Dalí, El enigma sin fin, que es sabéis que es un libro del año 88 que recibió el desaparecido Premio Espejo de España. Y luego Pepín Bello le han hecho, tiene como 4 o 5 libros, básicamente de entrevistas. Y lo más gracioso, yo mismo le entrevisté 4 veces, una vez en su casa, donde tenía en el baño un cuadro de Dalí, y lo primero que hacía, se levantaba a las 4 de la tarde, y lo primero que hacía es un palmero como este, de whisky, Chiva Rega, de 12 años, a palo seco, y te decía, bebe conmigo. Y antes de que yo no había apenas, no soy del whisky, pero ese bebía 2 palmeros sin hielo ni nada, que era una cosa que te dejaba alucinado. Quiero decir que ese mundo está como muy contado. De 90 y pico años. Sí, sí, se murió con 104 años. Y entonces 104, 103. Bueno, pues tendré que investigar más. Sí, sí. Voy a por lo que nos comentan desde el chat. Nos comentan que casualmente el último tren que salió del Portillo se hizo hacia Galicia. Y supongo que en este guiño que hacia tu origen, nos preguntan que si se sabe qué ha pasado desde el cierre de la estación en el año 2003 o los murales de Andrés Pajero. Ahora mismo, hace mucho que no estoy. Me acuerdo que hubo denuncias, porque yo conocí mucho a Andrés Galdeano, estuve muchas veces en su taller, ¿sabes? Me parece que algunos se destruyó, hubo alguna denuncia. La verdad es que Andrés García Galdeano, que tenía su estudio allá arriba por la zona de Cuéllar, fue un artista fundamental como pintor, pero sobre todo como gran ceramista, hizo muchos, y en muchas casas de Zaragoza, pero yo no sé muy bien ahora mismo, me acuerdo que hablamos, me suena que 1 o 2 se destruyeron, ¿sabes? Eran muy grandes, ¿te acuerdas? Pero ahora no sé, no le puedo contestar, porque he intentado ir alguna vez y ahora no sé, está cerrado. Y lo siento de veras.
Muy bien, pues muchas gracias, Antón. Muchísimas gracias a ustedes y les esperamos en la siguiente actividad. Bueno, sobre todo gracias a ustedes, de verdad. Muy amables. Y a los que están en casa.